Señor Jesucristo me los bendiga, estimados hermanos y amigos que me oyen y ven a través de este video. Es una bendición para mí estar nuevamente con todos ustedes en su programa Tiempos de Reflexión con su servidor, el pastor José Gregorio Mora. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy necesario para este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo en el cual estamos viviendo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme leer una parte de la palabra de Dios en este momento. Lo voy a hacer en el nombre santo de nuestro Señor Jesús, ya que la Biblia dice que lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos en su nombre santo. Y está en el capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a abrir acá esta hermosa Biblia de los 50 años de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. En Mateo capítulo 8, verso 23, encontramos una historia muy hermosa, una historia preciosísima, una experiencia inolvidable para aquellos discípulos que Jesús llamó allá en esa región de Galilea. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Permíteme reflexionar el día de hoy bajo el título: No te salgas de la barca. Hoy vamos a decir que esa barca representa la iglesia. Esa barca representa a ese conglomerado del cual Dios nos llamó a ser parte. Nuestro Señor Jesús entró a nuestra barca porque Él había dado la orden de pasar al otro lado. Y dice la Biblia que cuando Jesús entró a la barca, ellos le siguieron. Antes de nosotros llegar a la iglesia, ya Jesús estaba dentro de ella. Él fue el primero que decidió entrar a la iglesia, puesto que Él mismo la edificó. Él le dijo al apóstol Pedro: mas tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sé qué conceptos tengas tú de la iglesia del Señor, pero el apóstol Pablo, hablando de ella, dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El escritor de los Hebreos la compara al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. A tantas cosas hermosas la compara Dios, tanto así que hay un libro de cantares donde se habla, que simboliza el romance entre el esposo y la esposa, o entre Dios y la iglesia. Pero cuando entramos a la barca, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de dificultades, no estamos exentos de pruebas, de luchas, de guerras, de experiencias inolvidables, con la cual el Señor nos enseña y nos va perfeccionando cada día para ser parte de ese reino de los cielos en la tierra. Solamente imaginarnos una tempestad en el mar. Fui pescador y sé lo que es una tempestad en un río, pero no sé qué es una tempestad en el mar. Dice la Biblia que las olas cubrían la barca, o sea, la altura de la marea era más alta que la medida de la barca. Pero él dormía. Una vez me dijo un religioso: ¿por qué Jesús, si Él es Dios,
¿por qué el mar trató de ahogarlo? Eso me lo dijo un religioso hace unos 30 años. Y yo le respondí que él ignoraba las escrituras porque el Señor cumplió una profecía en ese momento en medio de las aguas. Es imposible que lo creado quiera destruir a su creador. Lo creado adora al creador. Todo lo que respire alabe a Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Y allí, hermano, en el Salmo 89:9 tenemos una profecía. Dice la palabra de Dios: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hablando de Jehová, pues quiero decirle, querido hermano y amigo, que el que estaba en la barca era el mismo Dios manifestado en carne. Y Él tiene dominio sobre todo. Pero algo estaba pasando allí. ¿Qué pasó con el mar que se levantó? ¿Por qué el viento? Pareciera que la naturaleza estaba adversando a su Dios. Pero si nosotros nos vamos a la Escritura, entendemos algo diferente. Primero, que el mar entendió que el mismo que estaba ese día en una barca con 12 discípulos era el mismo que habla la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El mar sintió lo que sintió el Mar Rojo cuando primero pasó Dios por allí y lo abrió en dos. El mar sintió lo mismo que sintió el río Jordán cuando Jesús fue bautizado por Juan. Qué privilegio para el río Jordán haber cubierto con sus moléculas, con el agua, el cuerpo de su Creador. ¿Ustedes se imaginan esta relación? Muy maravillosa. El hermano lo adora a su creación. Es por eso que nosotros debemos adorarlo, es por eso que nosotros debemos que glorificarlo. Dice en el Salmo 96, me permiten leerlo un momentico. Dice allí en el nombre de Jesús. Dice en el 96:11, dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Por qué? Aleluya. Delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Qué fue lo que entendió el mar que muchos no entienden hoy en día? Que el mismo que estaba en las aguas de Galilea era el mismo que estaba en las aguas del principio de este mundo. Que el mismo que estaba en las aguas de Galilea era el mismo que abrió el Mar Rojo. Que el mismo que estaba en el mar de Galilea es el mismo que abrió el río Jordán. Dice la Biblia en el Salmo 29: Jehová sobre las muchas aguas, truena al Dios de gloria, aleluya. Toda tormenta tiene rayos, tiene truenos, tiene vientos huracanados, tiene movimiento de marea, tiene movimiento de árboles de la vegetación. Hay descargas eléctricas fuertes. ¿Quién no se asusta con un trueno, hermano? Cualquiera se asusta con un trueno. Incluso los paganos se acuerdan hasta de sus dioses cuando suena un trueno. Pero he aquí, en aquella barca había alguien más grande que la tormenta, alguien más grande que el trueno, porque apenas se levantó y reprendió,
su voz resonó más fuerte, dice el Salmo 29. Truena el Dios de gloria, y cuando Dios habla, hasta los truenos callan. Cuando Dios habla, los demonios obedecen. Por eso dice la Biblia, tú crees que Dios es uno. Los demonios también lo creen, tiemblan, porque ellos, al oír la voz de Jesús, se sujetaban y salían de los cuerpos que ellos atormentaban. Ahora, ¿por qué digo yo no te salgas de la barca? Cuando hay una tormenta, lo último que una persona tiene que hacer es abandonar el barco. Cuando hay una tormenta, el último que abandona el barco es el capitán. Cuando Pablo estaba en medio de una tormenta que lo llevaban para Roma extraditado, lo primero que le reveló el Señor fue que no abandonara el barco. No, por mucho que te asustes, por más que se meta el agua dentro de la barca, recuerda que mientras la barca esté allí, los materiales que son hechos en la madera, ella va a flotar mientras tú estés allí y la barca no sea destruida. Tus posibilidades de vida son inmensas. Te puedes agarrar de la barca, si se voltea, te puedes quedar dentro, pueden moverse, pero si tú estás dentro de la barca, tienes más esperanzas de vida que el que se lanza de la barca y no queda con nada que le salve la vida. Siempre los que abandonan los barcos mueren ahogados en medio de la mar. Hay un alto porcentaje de personas que se quedan al lado de la lancha, que se quedan al lado del yate, que se quedan al lado de los buques, que se quedan al lado de los cruceros, tomados de alguna tabla, tomados de parte del barco, y los encuentran vivos. Pero los que abandonan los barcos perecen. El que abandona la barca perece. Tenemos un caso especial con el apóstol Pedro. Hay quienes admiran al apóstol Pedro porque lo considera un hombre de fe, pero que después le falla. Yo respeto esos pensamientos y respeto esos puntos de vista y esas interpretaciones. Muchos alaban a Pedro porque Pedro es cuando vio en medio de otra tormenta, en otra ocasión, porque los discípulos cometieron un error. Ellos se subieron a la barca donde Jesús no iba. Pero no te subas a la barca. Si Jesús no está en esa barca, tú no debes estar allí. Yo estoy muy feliz porque en la barca que yo ando, anda Jesús con nosotros. Gloria sea su santo y bendito nombre. El apóstol Pedro, la tormenta azotaba la barca, los discípulos achicaban, sacaban el agua. Me imagino a Juan, de repente por sacar agua, que él era pescador, le dio a Felipe le dio a Natanael golpeó a Judas. Me imagino la incomodidad que había allí. Habían problemas dentro de la barca, pero nadie estaba tomando en cuenta estas cosas porque esto sucedía porque de alguna forma querían que la barca se mantuviera a flote. Tal vez, hermano, usted tenga problemas dentro de la barca que es la iglesia. Tal vez algún hermano, por tratar de achicar y salvar la iglesia, te ha golpeado el corazón, te ha dicho una palabra que no conviene. Tal vez alguien tiene una actitud que de repente a ti no te gusta y se sintió incómodo por la forma de ser del hermano porque te golpeó. Pero recuerda, estamos en una barca donde hay una tormenta y todos buscamos sobrevivir. Pero no te vayas de la barca, ayuda a sacar agua. Estamos en un tiempo de crisis, de dificultades con esto de este COVID-19, donde muchos han optado por abandonar la barca. Vinieron las tormentas, vinieron las dificultades y se tiraron al mundo, a la intemperie. Pero vamos a seguir hablando de Pedro. Pedro, mis estimados hermanos y amigos,
Cuando ve que Jesús viene a ocupar su barca, aleluya, gloria a su nombre, donde andaban sus discípulos. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos que en la barca no está Jesús y nos sentimos inseguros, pero tranquilo, Él nunca va a dejar su barca sola. Él va a venir a salvarnos en cualquier momento. Él va a hacer una entrada triunfal y Él nos va a dar sosiego. Pero Pedro, con un corazón y un hombre extrovertido que era el apóstol Pedro, y yo lo llamaría vivo, tenía una viveza criolla muy tremenda. A Pedro en ese momento yo no admiro su fe, me impresiona su egoísmo. A Pedro no le importó sus hermanos, ni siquiera sus hermanos de carne. A Pedro no le importó Juan, el discípulo amado. A Pedro no le importó nadie. Pedro le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, yo quiero ir caminando porque estás tú. Él dijo: a mí no me importa si se ahoga Felipe, a mí no me importa si se ahoga Tomás, a mí me da igual que Bartolomé se vaya al fondo de la mar, pero yo sí quiero estar al lado tuyo, Señor, yo solito. Y se aventuró. El Señor le dijo: ven a ver si es fácil. Y se aventuró Pedro a caminar sobre las aguas, y dice que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Muchos aplauden esto, muchos se maravillan, yo no me maravillo. Porque la Biblia dice que el mar simboliza la muchedumbre de gente, el mar simboliza el mundo, y el único que puede caminar sobre el mundo y sobre la muchedumbre de la gente se llama Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos. Cuando nosotros queremos andar con un pie en la barca y otra en el mar, con un pie en la iglesia y otra en el mundo, nos vamos a hundir como se hundió Pedro. Pedro, a medida que fue marchando sobre las aguas, empezó a hundirse, empezó a fallar la fe, y ya cuando estaba a punto de ahogarse, pudo gritar: Señor, sálvame. Y Jesús vino a su rescate. No puedes creer que hermano, más grande que Jesús. No podemos igualarnos al Señor. Jesús le dijo a Pedro: venga para que vivas tu propia experiencia, pero ya con la experiencia de Pedro es suficiente. Cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, empezó a hundirse. Cuando el hermano empieza a caminar sobre el mundo, pues empieza al principio sobre el mundo, puede vencer las tentaciones, puede mantener una relación con ellos y una relación con la iglesia. Después ya no camina sobre el mundo, ya camina entre el mundo y empieza a ser parte de ellos y empieza a ser yugo igual con ellos, yugo desigual, porque ellos no creen en el Dios verdadero, tú sí crees en el Dios verdadero. Ya se empieza a olvidar de congregarse, ya empieza a olvidar de predicar, ya se empieza a olvidar de evangelizar, ya no ora, ya empieza a creer que el mundo en sus 365 días van a dar la vuelta porque así lo estipula la naturaleza y no porque así lo estipula Dios. Ya empiezan falsos conceptos a llegar a la mente, ya empiezan doctrinas falsas a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque se lanzó a caminar sobre el mundo y empieza a hundirse. Si esta es tu situación, yo te voy a pedir algo hoy en el nombre de Jesús: vuelve a la barca. Porque dice la Biblia que Jesús agarró a Pedro por la mano, lo sacó de las aguas y los dos entraron a la barca. Jesús no se fue para la orilla dejando a los otros discípulos solos. Jesús entró a la barca, y dice la palabra que cuando Jesús entró a la barca hubo grande bonanza, porque cuando Jesús entra a nuestro corazón, cuando Jesús entra a la iglesia, cuando nosotros nos hacemos de Él, hay una paz inmensa en nuestra alma en medio de cualquier dificultad y en medio de cualquier problema. No abandones la barca, estimado hermano. No es tiempo de egoísmo, es tiempo de quedarnos. Dice la Biblia que suframos con los que sufren y que vamos a reír con los que ríen.
Ahorita tal vez usted puede estar pasando una dificultad y un momento difícil en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con la sociedad. Puedes tener dificultades económicas, sociales, espirituales, pero muy pronto saltarás como becerro en la manada, porque Jesús es el dueño de esta barca, que es la iglesia del Señor. No te salgas de la barca, no te aventures al mundo. Quédate en la barca, quédate en la iglesia. ¿Por qué? Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Habló con ustedes el pastor José Gregorio Mora. Hasta pronto. Dios me lo bendiga.